Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú que conduces la historia humana, derrama tu gracia abundante sobre nuestra Guatemala. Hoy te lo pedimos con fe por intercesión del hermano Pedro, tu siervo humilde y misericordioso, que siguiendo su ejemplo, sepamos encontrar a Jesucristo en todos aquellos que necesitan el consuelo cercano del amor y la luz firme de la esperanza. Que nunca cerremos el corazón a los hermanos más pequeños, presencia tuya, que encontraremos en tu venida al final de los tiempos cuando nos digas, lo que hicieron con ellos, conmigo lo hicieron. Te pedimos también, por intercesión de María Santísima y de nuestros mártires, testigos de tu amor, que nos ayudes a vivir un entorno de unidad y paz y fe. Y en este país particularmente lleno de necesidad ahora de perdón y de salud. Te pedimos también para que así resplandezca, Padre bueno, en todos los guatemaltecos la esperanza que nace de la solidaridad. Semilla fuerte e invencible por tu gracia de una Guatemala distinta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces empezamos con este tema, ¿verdad? El legado espiritual del santo hermano Pedro. ¿Cómo lo vamos a abordar? Pues básicamente tres temáticas que queremos pues presentarles hoy, ¿verdad? Primero, ¿qué es la espiritualidad? Algunos de ustedes pues ya lo tienen presente o ya lo conocen del curso anterior que tuvimos, pero para quienes no lo fueran a tener presente, pues es bueno pues recordarlo o hacer mención de ello, ¿verdad? Luego, el perfil espiritual del santo hermano Pedro, ¿verdad? Recordar un poco, pues, cuál fue ese perfil espiritual que él tuvo, cómo vivía él, ese actuar del espíritu en él. Y luego, su camino espiritual en particular, el camino que él fue trazando, ¿verdad? Pues bueno, vamos a empezar entonces con qué es la espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad, pues pueden surgir muchas definiciones, ¿verdad? Hay personas que por espiritualidad entienden su forma de hacer meditación, eh, su forma de rezar, no necesariamente de orar. Entonces, para poder hablar de espiritualidad y la espiritualidad del hermano Pedro es bueno, pues tener esta definición, ¿verdad? Yo, ya lo saben un poco mis alumnos del curso de Doctrina Social de la Iglesia, de que yo lo abordo desde la perspectiva de Francisco Javier Sancho, que es un carmelita, que es teólogo y que es profesor en la Universidad de la Mística, ¿verdad? Él, cuando va definiendo un poquito qué es la espiritualidad, pues nos da esta definición que les estoy compartiendo, ¿verdad? Entonces, básicamente, él nos dice que la espiritualidad es el caminar del ser humano como individuo y como comunidad desde la fe, la esperanza y el amor en busca de su plenitud en Dios Padre, siguiendo a Cristo bajo la guía del Espíritu Santo liberador. Entonces, pues esta es una definición que, aunque no es muy grande y hay muchos tipos de definiciones, esta es la definición que yo adopto y que yo creo que es pertinente para nuestro estudio y para la realidad actual de la espiritualidad. Pues vamos a desglosarla para entender, ¿verdad? Cuando se habla de que es un caminar, se está hablando de que es una imagen que quiere expresar movimiento, de que hay un hacer dinámico, ¿verdad? Es un carácter progresivo e histórico, ¿verdad? El actuar del Espíritu Santo se da en el tiempo, a través del tiempo, y en la persona se va desarrollando por etapas a lo largo de su vida, algunas veces también con retrocesos, pero también con avances. Entonces es una realidad dinámica. Pues no somos seres hechos, somos seres que nos estamos haciendo. Y en ese sentido tenemos esa misión también
de irnos realizando como personas. Luego, estamos diciendo que es no el caminar de cualquiera, es el caminar del ser humano, sea hombre o mujer, como un protagonista que está buscando y que busca a Dios, pero sobre todo que es buscado de Dios desde siempre y es amado por Él. Este caminar implica un esfuerzo, implica una lucha o una pelea, ¿verdad? En la antigüedad se le llamaba pues el tema de la lucha espiritual, ¿verdad? En los tiempos del hermano Pedro esto era muy común, hablar de la lucha espiritual. Lo que en el pasado pues se denominaba también ascesis, ese esfuerzo humano por ir logrando estar conformando nuestro ser con Dios, luchar contra nosotros mismos, contra la tentación, ¿verdad? Es un esfuerzo por crecer, por alimentarse bien, para aprender el esfuerzo de alguna manera de lograr algo, para alcanzar una meta en la vida, pues siempre hay que sacrificarse en los distintos contextos que estemos. Entonces, este camino, que es un camino humano, que es un camino de lucha, es como el del deportista, ¿verdad? Que tiene que tener un horario, que tiene que tener ciertos ejercicios. Así en la vida espiritual, ¿verdad? El ser humano pues tiene que tener unas prácticas, tiene que tener un acompañante espiritual o un coach espiritual, diríamos, ¿verdad? Un director espiritual, alguien que esté acompañando este proceso, ¿verdad? Y que vaya orientando el camino. No quedarse con los brazos cruzados y que Dios haga todo por nosotros, ¿verdad? La espiritualidad requiere, pues, que nosotros desde nuestra libertad dejemos que Dios actúe, ¿verdad? Que Dios, de alguna manera, pues, vaya tomando riendas de nuestra vida. Bienvenidos a los que se van uniendo. Entonces, también la espiritualidad es dinámica, estamos diciendo, ¿verdad? La espiritualidad para el ser humano es un camino dinámico, porque en el centro de este camino también está la libertad y la responsabilidad del hombre. Nosotros no creemos como en los dioses griegos, ¿verdad? Los dioses griegos al final utilizaban a los hombres como que fueran muñequitos, ¿verdad? Y entonces el ser humano pues no tenía libertad, pero nosotros creemos que el ser humano tiene libertad, ¿verdad? Entonces, incluir la palabra ser humano es hacer de la espiritualidad algo encarnado, ¿verdad? Algo que le corresponde al ser humano, algo que es connatural a su ser y que es parte de todo ese desarrollo multidimensional, ¿verdad? Porque nosotros decimos que el ser es un ser eh, multidimensional, ¿verdad? Porque no solo tiene su dimensión espiritual, tiene una dimensión interpersonal, tiene una dimensión social, etcétera, etcétera. Tiene muchas dimensiones. Entonces, la dimensión espiritual, es otra dimensión del ser humano. Bueno, además, en la definición que les doy y que les proporciono, que es la de Francisco Javier Sancho Fermín, nos dice además, ¿verdad? Es el caminar del ser humano como individuo y como comunidad. Entonces, esto quiere decir que no solo desde una perspectiva religiosa, ¿verdad? Sino en el sentido de proyecto de maduración del hombre, que no se cierra a una persona, sino que acepta a toda la humanidad. O sea, todos estamos llamados a un crecimiento, a un desarrollo de nuestra dimensión espiritual. Si no, si el ser humano no permitiera este crecimiento de su dimensión, pues entonces el ser humano vendría a ser más pobre, mucho más pobre. Entonces, por eso el proyecto es que el hombre se abra a que el hombre se abra todo su ser desde su dimensión espiritual y abre este espacio para las demás personas también. Entonces, lo que se quiere es que cada persona se realice en el proyecto de Dios. Conlleva que toda la humanidad, todos los seres humanos realicen su ser, porque toda la humanidad está llamada a realizarse. Y al mismo tiempo, el que la comunidad está creada o es el desarrollo de individualidades y que la persona haya su razón de ser en la comunidad. Entonces, quiere decir que existe una comunidad y que también ella haya su razón de ser como iglesia, como cuerpo místico de Cristo, y el ser humano encuentra su ser dentro de ella. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, decía San Pablo, ¿verdad?
que todos somos un cuerpo, ¿verdad? Y si un miembro del cuerpo está enfermo, todo el cuerpo está enfermo. Si todos los miembros o muchos miembros del cuerpo luchan por cuidar su vida espiritual y crecer espiritualmente, pues el cuerpo va a estar bien. O sea, la iglesia al final, el cuerpo al final, es reflejo del cuidado que se tiene de todas las dimensiones y del crecimiento de todos. Entonces, la experiencia espiritual auténtica no se encierra en la persona, en una persona, porque dejaría de ser una experiencia auténtica. Una experiencia espiritual es una experiencia que tiene un impacto en la comunidad y que es para la comunidad. Incluso cuando se habla de fenómenos místicos, ¿verdad? De milagros o de obras que Dios hace a través de un santo, muchas veces estos milagros son para que no solo esta persona reciba un beneficio, sino para que la comunidad la reciba, ¿verdad? Para que sea una bendición. Porque si no fuera así, la espiritualidad sería un solipsismo, ¿verdad? Salir de mí para mí. Sería también un egoísmo espiritual, un aislamiento, pero nunca una espiritualidad en cristiano. Incluso a nivel humano, desde el concepto antropológico, nosotros necesitamos hablar de solidaridad y de crecimiento espiritual entre todos y de apoyo espiritual. Entonces, humanamente, antropológicamente, necesitamos de esa dimensión espiritual. Bueno, entonces ya íbamos avanzando en la definición, en la primera línea, ¿verdad? El caminar del ser humano como individuo y comunidad. Ahora vamos a decir que este desarrollo y este caminar es desde la vida teologal. La vida teologal se ejerce en la fe, la esperanza y el amor. Las tres virtudes teologales, ¿verdad? Entonces, cuando subrayamos esto, lo que estamos subrayando es esa interacción entre la naturaleza humana y la gracia de Dios. Porque aunque el hombre quisiera solo desarrollar su ser, no lo puede realizar sin la ayuda de Dios. Entonces estamos hablando aquí de que hay una ayuda de parte de Dios que Él nos da para que el ser humano, para que nosotros alcancemos nuestra plenitud. Por eso hablamos de las virtudes que se alcanzan como dones de Dios, pero también como un esfuerzo del ser humano, por la práctica constante en la fe, en la esperanza y en la caridad. Por ejemplo, San Juan de la Cruz habla, ¿verdad?, de que la fe ilumina el entendimiento humano. El hecho de que el hermano Pedro desde pequeño fuera madurando su fe y fuera creciendo, permita que él también entienda mejor las realidades divinas de Dios. También dice San Juan de la Cruz, la esperanza ilumina la memoria. Entonces, todos los recuerdos que él tiene de lo vivido en Villaflor, en lo vivido en la antigua Guatemala, todo lo que él ha vivido, también cobra una diversa luz conforme va creciendo este proyecto de Dios y la voluntad de Dios de que Él ejerza la caridad, apoye a los más pobres, alfabetice a los indefensos, cuide de los desvalidos, ¿verdad? Entonces, toda su memoria se ve iluminada por Dios. Y luego la caridad, que al final mueve o es iluminada, ilumina, perdón, la voluntad del hombre. Imagínense la voluntad que tenía el hermano Pedro de nunca dejar a nadie desvalido, nunca dejar de ayudar a alguien, siempre tratar de ser un medio para acercar a Dios a los demás. Entonces, pues estas tres virtudes teologales son medios que Dios pone a nuestra disposición para que nosotros nos desarrollemos esta naturaleza, esta dimensión espiritual de la que estábamos hablando, que caracterizan también el modo de ser y vivir del cristiano, ¿verdad? Porque un cristiano que no vive la fe, la esperanza y la caridad, pues esto no sería idóneo, ¿verdad? O sea, buscamos de alguna manera crecer completamente, ¿verdad? En todo nuestro ser, en nuestro vivir y en nuestro actuar. Esto es propio del cristiano, vivir en fe, esperanza y caridad. Otro elemento que se está subrayando aquí es el elemento trinitario, ¿verdad? El elemento de descubrir la presencia de Dios. Entonces hablamos dentro de esta definición de que la espiritualidad es el camino del ser humano como individuo y comunidad desde la fe, la esperanza y el amor en busca de su plenitud
en Dios Padre. Entonces, esto es importante porque el ser humano llega a ser completamente desarrollado, llega al fin al que está destinado, gracias a la voluntad del Padre, porque Dios lo permite. Recordemos que toda la historia de la salvación, ¿verdad? La Sagrada Escritura, desde el explicar los orígenes, desde Adán, las primeras comunidades o las primeras tribus con Abraham, el pueblo de Dios en Moisés, cómo el pueblo de Israel eh, es llamado a la fidelidad a través de los profetas, etcétera, etcétera. De alguna manera, esta historia de salvación nos va mostrando cómo el ser humano quiere encontrar la unión con Dios y cómo Dios también desea propiciar esa unión. Ahora, esta plenitud, como decimos, coincide con esa unión con Dios. El hombre descubre que por sí mismo no la logra. Allá atrás viene un rollo de papel. Necesita ser llenado por la plenitud de Dios. Jesús te ama. Ok, perdón. Entonces, luego, dentro de esta dimensión trinitaria, también decimos que lo estamos haciendo, este caminar, siguiendo a Cristo. Ok, ¿y qué queremos decir cuando decimos siguiendo a Cristo? Que Él es el camino único para llegar al Padre, el modelo a seguir, el interlocutor cercano, el maestro que se tiene para escuchar a Dios de alguna manera y su voluntad. Él es el que se ha hecho hombre y que permite que dialoguemos con Él y a través de Él al Padre y entremos a esa comunión con el Espíritu. Él es quien nos lleva y nos introduce a esa plenitud. Nos revela a Dios y nos lo muestra, y la verdad también completa del hombre, porque gracias a Jesucristo descubrimos a qué está llamado el ser humano. ¿Por qué el hermano Pedro oraba tanto ante el crucificado, ante el Belén, ante el misterio de la encarnación, ante Jesús sacramentado? Porque él a través de Jesucristo iba acercándose al Padre, iba acercándose a lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Luego tenemos el aporte o la dimensión dentro de la Trinidad, de la guía del Espíritu Santo, otro elemento trinitario, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, lo descubrimos a Él como el compañero de camino que Jesús nos deja y que nos anticipa desde ya la plenitud, que viene al encuentro de nuestra debilidad para hacernos fuertes, para capacitarnos en este camino, en esta lucha, que viene al encuentro de, también de cada ser humano y sus inquietudes desde sus diversas dimensiones, desde las distintas realidades que vive. Dios mismo que se nos está donando. Es la gracia de Dios que se nos da. La gracia es todas esas virtudes, todos esos frutos, todos esos instrumentos, todos esos consuelos, esos silencios también de Dios, ¿verdad? Y ese ser que nos vitaliza y que también fundamenta o da la base a las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. A este Espíritu Santo también finaliza la definición diciendo que es el Espíritu Santo liberador. ¿Por qué? Porque esta realidad subraya esa acción humanizadora de la espiritualidad, que se busca desarrollar al ser humano en plenitud. La plenitud no se puede entender sin libertad y solo la alcanza la persona que es verdaderamente libre, que no tiene ataduras. Es resultado de un proceso, algo que yo alcanzo o realizo en mi ser, pero no otro lo puede realizar en mí, hablando de otro ser humano, ¿verdad? Es cierto que los esposos también apoyamos en el proceso espiritual de nuestra pareja, pero el resultado o lo que se logra es individual, lo que se logra desde la propia libertad. Cuando soy dueño de mí mismo y no dependo de las circunstancias exteriores, cuando alcanzo esa plenitud y libertad, solo desde esa libertad, desde su caminar, es posible una auténtica unión con Dios. Y es lo que logró el hermano Pedro. En concreto, podríamos decir
que la acción del Espíritu Santo en el hermano Pedro y su espiritualidad. Podemos analizarla desde los elementos de la vida espiritual también, ¿verdad? La ascesis y la mística. La ascesis como ese esfuerzo por llegar a unirse a Dios, pero es un esfuerzo humano, es el hombre que busca al ser humano, son las primeras etapas de la vida espiritual. Entonces, en este sentido, el hermano Pedro, pues él practicaba la oración, evitaba el pecado mortal, ejercitaba las virtudes para de alguna manera a través de varios hábitos operativos buenos, unirse más a Dios, pero también él reconocía de que tenía inclinaciones carnales, humanas, y en este sentido él tenía cilicios, él también se flagelaba a sí mismo, ¿verdad? Entonces, él buscaba también una forma desde cómo se entendía la espiritualidad cristiana en el tiempo, en la época barroca, ¿verdad? En esta época donde la ciudad de Guatemala no es necesariamente ya reflejo de la época moderna, sino de el final de la Baja Edad Media, ¿verdad? Entonces, de alguna manera en Guatemala él vivía esa mística barroca y ejercía ese control de sí mismo, ¿verdad? La ascética al final es ese esfuerzo humano, ¿verdad? Por lograr la mística. Y en este sentido, hay que aclarar qué es la mística. La mística, pues, es cómo se logra la unión de la persona con Dios. Y el hermano Pedro, en la dimensión mística, podemos decir que a través de una piedad popular vivida en profundidad, a través de la práctica de los sacramentos, de un buen acompañamiento espiritual, a través de la contemplación de los misterios del nacimiento, de la pasión y muerte de nuestro Señor, él va logrando esa unión con Dios, esa dimensión mística, ¿verdad? Desde el ámbito ascético, él siempre buscó desprenderse del pecado, luchar con todo aquello que lo alejara del amor y la misericordia del crucificado, que él contemplaba constantemente en el Calvario y también en sus hermanos. Sus ayunos, sus penitencias, sus cilicios, todos buscaban unir su sufrimiento, como San Pablo, a los sufrimientos de Cristo, en vistas a lograr esa comunión con Él. Además, esta dimensión ascética, de esfuerzo humano, que también va acercándose a la mística, se va logrando a través también de ver cómo el ser humano, el hermano Pedro en particular, realiza su experiencia de unión dialogando constantemente con Dios, de día y de noche. También en un profundo contacto con Jesucristo y particularmente en esa contemplación de los misterios de la Navidad, de la Pasión y de Jesús en la Eucaristía. Minor nos pregunta, gracias Minor por la pregunta. Minor nos pregunta, ¿flagelarse era parte de las reglas de las órdenes? ¿Ya no es importante flagelarse ahora? Yo creo que en este sentido, eh, voy a cambiar la forma en que estoy presentando hoy para poder verles. Entonces, digamos, no era algo que se solicitara explícitamente como parte de las reglas cuando se aprueban las constituciones de las órdenes, pero sí el hermano Pedro, dentro de sus escritos, de sus avisos ascéticos y espirituales, recomienda que sí se realicen penitencias, que sí se realicen ayunos y demás. La flagelación en esa época en que también no se había profundizado tanto antropológicamente en el ser humano y habían ciertos resabios platónicos que entraron por San Agustín, donde se podría pensar de que había que castigar el cuerpo para liberar el alma, se podía entender de alguna manera que era necesario flagelarse para autodominarse. Esa era la dimensión ascética dentro de la experiencia medieval y también dentro de la antigua, de la iglesia antigua, ¿verdad? Ahora, también hay que pensarlo, o sea, nosotros hoy,
a nivel de vida espiritual, pues tal vez no tengamos que necesitar de flagelarnos para dominar nuestras pasiones, controlar nuestra relación con el mundo. Y eran las tres dimensiones, y el demonio, ¿verdad? Y nuestra luchar contra el demonio. Tal vez no necesitemos flagelarnos, pero hay otras formas de ascesis. La tolerancia hacia otros que son diferentes a nosotros. A veces el estudio, que implica sacrificio y estar sentados un buen tiempo. A veces también el servicio en casa, ¿verdad? Apoyar a nuestras parejas cuando tal vez quisiéramos estar haciendo otras cosas. Hay distintas formas de ascesis, distintas formas de sacrificios. Pero recordemos que la ascesis normalmente es en las primeras etapas de vida espiritual. Si ustedes leen las moradas del castillo interior y el cántico espiritual de San Juan de la Cruz y las moradas es de Santa Teresa de Ávila, ellos los dos dicen, bueno, uno en las primeras etapas, cuando uno está creciendo en vida espiritual y acercándose a Dios, uno cree que con puro esfuerzo humano va a lograr la unión con Dios. Y no necesariamente es así. Es decir, sí hay una necesidad de que el ser humano busque a Dios y que emprenda camino. Pero Dios no pide necesariamente ese tipo de sacrificios físicos, corporales. Lo que sí pide es un desprendimiento de nuestra propia voluntad, de nuestros propios planes y abandonarnos en sus planes. Pero eso es algo que conforme se va logrando esa unión con Dios, los santos van alejándose de esas prácticas porque van descubriendo que Dios no quiere eso, sino que quiere algo más, algo mucho más fuerte. Entonces, digamos, la ascesis siempre es válida, una búsqueda de acercarnos a Dios siempre es válido. La forma en que lo realizamos ahora en una etapa posmoderna sería distinta a la que vivió el hermano Pedro. Tratando de responderle, Minor. Ahí cuando tengan dudas, por favor, o comentarios, pues pueden intervenir ahí en toda libertad. Bueno, entonces eso hablando un poquito de qué es la espiritualidad, para ubicarnos todos, ¿verdad? Y para ir introduciéndonos en lo que es la vida espiritual. Ahora vamos a hablar del perfil espiritual del hermano Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esta espiritualidad del hermano Pedro? Pues primero hay que decir de que destaca en él la religiosidad popular que es profunda, ¿verdad? Que se cimienta en la devoción de los misterios de Cristo y de la Virgen María, la frecuencia de los sacramentos y la meditación, con la preocupación constante por la salvación de las almas, porque él insiste mucho en la salvación de las almas y vamos a ver que es un tema central de su camino espiritual. Es un hombre de oración continua y perseverante. Permítame, eso voy a pasar el slide. Es un hombre de oración continua y perseverante, profundamente devoto de la Virgen María, profundamente devoto de la encarnación, del misterio del nacimiento, del Santísimo Sacramento, como decíamos. Pero cuando hablamos de su oración continua y perseverante, podemos decir que él de ahí obtenía todas las fuerzas del bien que iba haciendo a todos. Aún perdura en la antigua ciudad de Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Hoy la antigua Guatemala, la huella espiritual del peregrino y penitente que llegó a sus calles en el siglo XVII, ¿verdad? En dicha población él fue trazando un itinerario de lugares de oración, de recogimiento, de contemplación, que de alguna manera fueron pedagógicamente dispuestos por él y que la tradición popular los fue haciendo propios. El hacer los nacimientos, por ejemplo, ¿verdad? Y el orar con los nacimientos. El orar por medio de las posadas en el día de Navidad y previo. También el Vía Crucis, que él también vive a profundidad y que de hecho en la ciudad de la antigua Guatemala están varias estaciones del Vía Crucis, que era el Vía Crucis o el camino del Vía Crucis que él iba haciendo. Además de eso, está el Calvario, donde él se recogía en oración para contemplar los misterios de Cristo, ¿verdad? Y que él mismo ayuda a construir. El Cerro de la Cruz, que era un lugar donde también él iba a contemplar los misterios de Cristo. Los patios de la Posada Belén, el Templo de San Francisco,
las calles empedradas y bendecidas por su caminar orante incansable, ¿verdad? De hecho, él, en esta imagen, por ejemplo, ¿verdad? En este dibujo que se tiene a disposición, se dice que una vez él iba con uno de sus compañeros terciarios, pues por las calles, ¿verdad? Viendo, atendiendo espiritualmente y también llamando y pidiendo limosna, ¿verdad? Y en un momento en que estaba caminando, él estaba en oración y se quedó en profunda contemplación por una hora, ¿verdad? Se quedó en contemplación. Su hermano, pues se quedó en oración junto a él y no se atrevía a hacer nada, ¿verdad? Hasta que un perro que el hermano Pedro normalmente le daba comida y lo cuidaba, llegó y lo jaló del pie, ¿verdad? Entonces el hermano Pedro, pues regresó así porque es un momento de unión íntima con Dios, ¿verdad? Es un momento de contemplación del misterio. Entonces el hombre en su cuerpo y en su ser, en todo su ser, queda arrobado por la presencia de Dios. Entonces el hermano Pedro llama la atención, ¿verdad? Porque le llama la atención a su hermano y le dice que como el perro, que es un animal, si fue capaz de despertarlo a él en vez de un hermano, ¿verdad? Entonces sí, de hecho, si vemos la imagen, sí, Minor, buena observación, si vemos la imagen aparece que el hermano Pedro está levitando, ¿verdad? Y lo que pasa es de que cuando la persona llega a un nivel de unión íntima tal con Dios, la persona se une tanto que Dios también la va uniendo a él, a ella, y la dimensión espacio-temporal se va perdiendo, ¿verdad? Se pierde la noción del tiempo, se pierde la noción del espacio y podemos ver que incluso las leyes físicas, o sea, son superadas en ese momento y normalmente son gracias que ellos reciben, gracias que a los santos normalmente los incomoda, pero que sirven para crecimiento de quienes las observan o de quienes están a su alrededor, porque es una forma en que ellos descubren esa presencia de Dios en medio de ellos. Además, el hermano Pedro pues atendía las necesidades de los más necesitados. Estaba convencido de que la caridad requería empezar por los más pobres. Tocó en la casa de aquellas personas que pudieran participar con generosidad de sus mismos sentimientos y se determinó a buscar una especie de ellos que por más necesitados hiciesen las limosnas más útiles para ellos mismos que a quienes las recibían, más meritorias también para quienes las daban y a Dios más aceptas. Buscaba de alguna manera, y esto es el padre Lobo a quien estaba leyendo en ese fragmento, al final el hermano Pedro lo que buscaba es quienes necesitaban espiritualmente dar estas limosnas, ayudarles a purificar sus intenciones y ayudarles a que ya habiéndolas hecho bien y habiendo logrado la conversión de ellos con su testimonio y su catequesis, estos dones de Dios salvaran mejor a las almas que estaban dando la limosna. O sea, no solo era la atención corporal de los más pobres, también la atención espiritual de los más pobres espiritualmente. Entonces, eso es algo que también tenía dentro de su perfil espiritual el hermano Pedro. Su vida ejemplar, pues obviamente con su testimonio, pues arrastraba y llamaba a más. Entonces, su amor a los pobres arrastra a otros compañeros y como para servir juzgó que eran cortas sus fuerzas. Deseó agregar algunos compañeros idóneos para dar cumplimiento a sus deseos y a su servicio, a su ministerio. Los ganó más con el ejemplo de su vida y con la suavidad de sus costumbres que con la persuasiva de sus palabras. Más que hablar, que si bien lo hacía y los aconsejaba espiritualmente, él lograba más con el ejemplo de todo lo que él hacía, de su oración, de su ascesis, de su atención a los pobres, de su caminar en las calles, desvelándose, buscando limosna por los demás. Entonces, esta vida ejemplar es la que atrae a los demás. Aquí, por ejemplo, tenemos el momento previo a su muerte en el que llega Rodrigo de la Cruz y el hermano Pedro le da una estampa de Belén que él llevaba colgada, el hermano Pedro llevaba colgada esa estampa y se la da a él para que él sea el continuador de su obra, ¿verdad? Y ahí están algunos de sus hermanos en lo que hoy se conoce la Posada de Belén, ¿verdad? Que fue donde él también falleció y donde él tenía su hospital y donde atendía a los enfermos y daba catequesis. Entonces, pues él logra esa atracción. Primero atrajo a los terciarios franciscanos y luego a muchos más que después se volvieron betlemitas. Recordemos que si bien él es fundador de la orden y es su padre espiritual,
Él no vistió, porque él vivió toda su vida, la mayor parte de su vida, como un terciario franciscano, pero ya al final, pues está lográndose la aprobación de la Orden de Belén, que una semana después de que él pues pasa a la presencia del Señor, pues es aprobada. Entonces ahora hablemos un poco del camino espiritual, ya en particular el camino espiritual del hermano Pedro. Entonces, como hombre de Dios, el hermano Pedro pues ha heredado una rica espiritualidad a la iglesia. Y en este campo él era un verdadero maestro y un pedagogo, cuyas intuiciones espirituales y humanas tienen hoy pues mucha actualidad y todavía pues nos aprovechan bastante. De hecho, en sus escritos, quienes ya han tenido posibilidad de irlos hojeando, ya sé que varios ya los recibieron ayer, entonces, y yo tengo algunos que todavía tengo que repartir por ahí también. Entonces, en esos escritos aparecen diversos elementos que estructuran su espiritualidad, como son la voluntad de Dios, la devoción de los misterios de la humanidad de Jesucristo, de la Virgen, algunos santos, ya hablábamos de San Amaro, de San Antonio, San Francisco, a las almas del purgatorio también, los vicios y las virtudes, cómo desarrollarlos, la salvación del alma y, en fin, la muerte, incluso el demonio y cómo alejarse de él, ¿verdad? Y las tretas que él juega. Pero sobre todo, ¿verdad? Algo que es central y que al menos Muratori, que es quien profundizó mucho en el estudio de él desde la teología espiritual, habla que el tema de la voluntad de Dios y la salvación del alma es el núcleo del pensamiento del hermano Pedro. Repito, ¿verdad? La voluntad de Dios y la salvación del alma. Su camino espiritual se mueve, por una parte, entre la firme voluntad de conformarse en todo a la voluntad de Dios, identificándose con Cristo pobre y humilde, y el deseo de alcanzar esa salvación. Y por el otro lado, entre el santo temor de alejarse de esa voluntad de Dios y de Jesucristo y la súplica del perdón por las infidelidades que él pudiese cometer. Entonces, digamos, este es el núcleo de la espiritualidad del hermano Pedro. A él le preocupaba mucho la salvación de su alma y de todas las almas de quienes le rodeaban. Y él buscaba en todo unirse a Dios, unirse en todo lo que él vivió, incluso en sus sufrimientos. Hay que recordar que al hermano Pedro le llamaron por muchos años también el San Francisco de América, ¿verdad? Porque él encarnó también y vivió lo que vivía el San Francisco, ¿verdad? Vivir esa pobreza y unirse a la pasión, al grado que San Francisco llega a tener pues los estigmas, ¿verdad? El hermano Pedro pues tal vez no tuvo los estigmas, pero tuvo otras experiencias espirituales propias de él, pero al final él fue un hijo de San Francisco en ese sentido, ¿verdad? En esa búsqueda de unirse y vivir el Evangelio y de unirse con Dios, con Jesucristo. El deseo del hermano Pedro es que todos, vivos y difuntos, alcancen la salvación. Por eso busca a los pecadores, los invita a la conversión y pide sufragio por las ánimas de día y de noche. Las alcancías, ¿verdad? Y las oraciones que hacían también eran por las almas. El hecho que la salvación sea fruto del infinito amor de Dios y de la gratuidad de la redención de Cristo implica también que debemos corresponder a esa gratuidad de Dios y enderezarnos a la salvación con la vida devota y la penitencia. Y es algo que insiste mucho el hermano Pedro, ¿verdad? Él busca que se busque la vida devota, que se viva también la penitencia, porque hay que agradecer a Dios su sacrificio por nosotros. Los escritos y testimonios jurados del proceso de canonización nos presentan al hermano Pedro en esforzados propósitos, ásperas penitencias y continuos ejercicios de autocontrol, siempre movido por el deseo de corresponder al gran amor de Dios y por el temor de no alcanzar la salvación por el motivo de su propia fragilidad y las insidias del demonio, y por el deseo ardiente de convertir a los vivos y ayudar a los difuntos, porque recordemos que la iglesia, pues es la iglesia peregrina en la tierra, la iglesia triunfante en el cielo y también la iglesia purgante que está en el purgatorio, ¿verdad? Entonces, esta iglesia también le preocupan los otros miembros, ¿verdad? Que aquellos que están en la santidad nos ayuden y que aquellos que están en el purgatorio se salven, alcancen esa salvación. En él
esta fuerte ascesis que él vivía de una forma aflictiva no apaga su humanidad sensible y caritativa. No es que él se sacrificara, se hacía sacrificios y después de que él hacía eso por las noches o se desvelaba y demás, remataba con los demás, no, ¿verdad? Más bien, él se ensanchaba, ¿verdad? Su caridad y su sensibilidad era mayor, se purificaba, ¿verdad? Y él de alguna manera parecía más puro ante sus hermanos en el día, ¿verdad? En todos los temas, Muratori destaca la comprensión y la relación personal que el hermano Pedro ha tenido con las realidades fundamentales de la fe y la práctica cristiana. En ella se cifra su personalidad espiritual. Y aquí vamos a ver, pues, 4 de ellas, ¿verdad? Que aparecen reflejadas en estos cuadritos que les estoy colocando aquí, ¿verdad? Que también son dibujos del hermano Pedro. Veo aquí una pregunta. Es sin duda historia de las mentalidades, nos dice Minor, con tanto sacrificio lo veo con ojos de hoy, contribuían a su propia muerte, algo polémico. Entonces aquí, vamos desde la dimensión espiritual. Es cierto, él vivía ayunos, recordemos que su papá murió de ayunos, él ayunaba, él se sacrificaba, ¿verdad? Él cargaba una cruz de rodillas sobre las calles empedradas de la antigua, se desvelaba orando por los demás. Pero en este sentido, tal vez porque estamos en un contexto donde la modernidad ha dado tanta importancia al cuerpo, al grado que se cae incluso a darle tanta importancia a la sexualidad y a la pansexualidad, todo es sexo, ¿verdad? O sea, uno sale a las calles y encuentra medio mundo por bikinis ahí, ¿verdad? Entonces, en un ambiente donde todo se ha vuelto sexual y corporal y donde la prioridad es la dimensión corporal del ser humano, pues el mensaje del hermano Pedro, las prácticas de él, tal vez no parecen ser las adecuadas a nuestra época. Pero si nos ponemos a pensar también en él, ¿qué buscaba el hermano Pedro? La unión con Dios y luchar con todo aquello que pudiera alejarle de esa unión con Dios. Y hacía los sacrificios para unir a otros con Dios y unirse él. Entonces, en este sentido, todos los santos no es que buscaran una ortorexia, como hoy, ¿verdad? Está la anorexia, la enfermedad de cuidar, perdón, el anorexia, el no comer, la bulimia, cuando las personas pues sacan la comida, ¿verdad? Y la ortorexia es la perfección del cuerpo, ¿verdad? El fisicoculturismo y las dietas, etcétera, ¿verdad? Y buscar una vida larga. Recuerdo que un fraile dominico me decía, ¿verdad? De qué servía una vida larga si al final, pues ya no tiene ese sentido de sacrificio, de esfuerzo, si a uno, decía el Yara Mayor, si ya no podía aportar mucho, ¿verdad? Cada uno aporta el tiempo que Dios desea en esta tierra, pero también hay que recordar que si buscamos la unión con Dios, Él nos llama en el momento que Él cree más prudente. Y así como han habido santos que han vivido de la comunión por años, a Él le tocó irse a sus 40 años. Que también recordemos la media de edad en esa época no es que fuera muy alta como la tenemos ahora. Digamos que a esas dimensiones, o sea, la media de edad, la salud, el tipo de alimentación, etcétera. Bueno, hay muchas cosas que influyen ahí, ¿verdad? Pero regresando al comentario de Minor, lo que yo quisiera subrayar es, a nosotros nos parece anacrónico, no es acorde a nuestros tiempos, pero en la mentalidad de él es, todo me parece basura con tal de alcanzar a Cristo, como San Pablo. Entonces, en este sentido es hacer que todo lo demás sea secundario ante la prioridad de unirme a Dios, de unirme a su voluntad, de hacer lo que Él desea. Obviamente no como Orígenes, ¿verdad? Que él se castró a sí mismo, pero el hermano Pedro sí lo utilizaba como una forma de controlar y de unir sus sufrimientos a Cristo, ¿verdad? Es polémico para hoy, para esa época no. Para la época, o sea, digamos, siempre la vida ascética siempre es un referente para las personas. Hay quienes hoy la critican, pero por siglos, por milenios, no lo ha sido, incluso dentro del ámbito judío, ¿verdad? Entonces, tal vez nos falta también recuperar esto, ¿verdad? Tal vez lo hemos dejado por la sensibilidad que hay que tener por el ser humano y porque no queremos ser dualistas, ¿verdad? No se busca separar el cuerpo del alma. No creemos que
el alma está encerrada en el cuerpo como en una jaula, como lo hubiera dicho Platón. Pero sí también tenemos claro de que también el cuerpo, si se le da de más, traiciona. O sea, si nosotros nos dedicamos a satisfacer los gustos y la sensibilidad y quiero, no se modela, no se educa la voluntad, no se contienen los sentimientos y las emociones nos pueden sobrepasar, ¿verdad? Entonces dejamos de tener la virtud de la templanza. Entonces hay que tener una moderación y al cuerpo hay que educarlo espiritualmente también para vivir esa moderación. Es como un comentario, ¿verdad? Respondiendo un poquito a Maino. Profe, Sí, dígame, Maino. sí, que yo le digo que es polémico porque es como esa historia de las mentalidades porque nos tenemos que ubicar en la época, Exacto. ¿verdad? Y en la época eso era permitido y se miraba bien. Pero si yo lo miro con ojos de hoy, me doy cuenta que yo no necesito flagelarme si yo realmente me puedo sacrificar de otra manera y o tener o hacer contribuir a los demás con los demás sin necesidad de estarme haciendo daño, porque yo me pongo a pensar en el hermano Pedro, que realmente es un santo y con muchos dones y que Dios le ayudó a hacer milagros. Imagínese que en 14 años todo lo que hizo, Sí. ¿qué no hubiera hecho si se queda otros 30, 40 años más vivo haciendo más cosas? Pero se hizo mucho daño. Y bueno, eso no tiene nada que ver, pero imagínense cambiando de época, lo que hoy estamos viviendo con la mentalidad de hoy, que ya en España, que era un país tan católico, ya se está aprobando la eutanasia, por ejemplo, que Exacto. ya lo estén viendo como algo, bueno, antes pues se mataban los pobres porque acercarse a Dios, porque ellos contribuían, siento yo, como un alcohólico contribuye a destruir su cuerpo y se va matando él solito, pues ahora pues ya no quiero vivir, entonces pónganme a dormir. Y fíjese, profesor, que perdón que haga esta relación, pero sí me llamó la atención de un caso que me acabo de enterar de un señor que enfermó de COVID y que la familia decidió en conjunto ponerlo a dormir para que no sufriera. Eso Señor, me lo contaron hace 2 días. Yo me quedé, se pero eutanasia. asustado. Si yo con un perrito sería incapaz de ponerlo a dormir, imagínese a una persona. Claro. Perdón que relacione una No, sí, cosa sí, con no, la otra, pero pero es válido, es válido. Y esas son las ironías de nuestra sociedad posmoderna. O sea, defienden tanto el cuerpo, defienden tanto la vida, pero luego el inicio y el fin de la vida no lo respetan. Entonces, o sea, es contradictorio. Entonces, sí, o sea, uno podría ver al hermano Pedro como que él se hubiese causado la muerte, como si hubiera sido un tipo de suicidio, pero no lo es, porque al final la persona llega a la unión con Dios y al final, eh, si no es así, normalmente los santos de una u otra forma llegan a esa unión con Dios y mueren, no necesariamente por este tipo de sacrificios, pero sí, obviamente no son indispensables, pero recordemos que él, dentro de su espiritualidad, su forma de vivir y entender la vida con Jesucristo, su humildad desde la espiritualidad franciscana, él mismo se veía a sí mismo indigno de tantas cosas, veía el sacrificio de Cristo por él, veía cómo él sentía que él no había pagado lo suficiente a todos los méritos y todos los dones que le daba Jesucristo. Entonces, él por eso se sacrificaba a sí mismo y buscaba, por eso utilizaba la palabra de autocontrolar, autodominarse, ¿verdad? Pero sí, es polémico, o sea, como bien dice usted, ¿verdad? Es polémico, pero es la realidad de que él vivía, era algo que él vivió y era parte de su comprender el cristianismo, ¿verdad? Y obviamente, pues, con los años que vivió, dio mucho. Jesucristo entre nosotros, su ministerio público fueron 3 años de abundancia, ¿verdad? Pero el cristiano sabe que su espiritualidad es una espiritualidad también que tiene la cruz. No se puede desligar del sacrificio. O sea, Jesucristo fue claro, quien no tome tome su cruz y haga camino conmigo y me siga, pues no es digno de mí, ¿verdad? Entonces, el camino del cristiano, el cristiano sabe que tiene una cruz. Cada uno sabe cuál es su cruz. El cristiano tiene que llevar esa cruz y Jesús, pongámonos en el contexto donde estaban los fariseos y los saduceos y los sacerdotes judíos.
cuando ellos decían, tomen su cruz, o sea, la cruz era como tomar una pistola, ¿verdad? O para hoy, ¿verdad? Un medio de suplicio, un medio de sacrificio. El que no cargue y no tenga ese sacrificio, el que no se sacrifique, el que no tome camino y se esfuerce y se renuncia, sí, por eso el tema de la voluntad de Dios con el hermano Pedro, el que no renuncia a sí mismo y a los demás no es digno de mí, o sea, es eso, ¿verdad? Liberación de esa voluntad. Pero bueno, es un poquito la forma de tratar de entenderlo, ¿verdad? No es nuestro contexto hoy, pero no deja de ser parte del integrante de la espiritualidad cristiana y de la vida cristiana, el sacrificio y la cruz. No la podemos dejar. No es la canción favorita de esta época, pero es la canción del cristiano, ¿verdad? Es la melodía del cristiano. Bueno, entonces aquí tenemos 4 imágenes que de alguna manera reflejan los 4 puntos más fuertes del camino del hermano Pedro, ¿verdad? La adoración del misterio encarnado, que al final es la devoción del hermano Pedro al misterio de Belén, que quiso imprimir a su obra religiosa, pues en cada uno de sus pobres, él veía la presencia de Jesús que nace humilde y pobre en Belén. El misterio que vamos a celebrar esta semana que viene al recordar la Navidad es el misterio de ese Jesús que nace sin una casa, porque estaban en Belén, no tenían casa, no tenían abrigo, que nace sin ropa. No sabemos cómo María hizo sus primeros pañales. Nace en un contexto de un Belén frío, helado, donde neva, donde su compañía era el buey y la mula, donde San José vivió una profunda frustración por no poderle dar al Hijo de Dios un mejor lugar para nacer, donde María no entendía esa voluntad de Dios, pero la asumía y encontraba a Dios en el misterio de ese bebé que nacía, desvalido, en total dependencia, en total humildad. Este es el misterio que todos los cristianos adoramos y que el hermano Pedro quiso difundir. De hecho, él por eso a veces también cargaba un Jesús, un niño Jesús de Belén, cargaba el sombrero con lo de las alcancías, las oraciones, y en la época de Navidad y Adviento él andaba a un niño Dios. Vale recordar también que el misterio de Belén, las imágenes de Belén que están en la iglesia de Belén, en la ciudad capital, ¿verdad? En la zona 1, eran las del hermano Pedro, ¿verdad? Fueron de su orden también, ¿verdad? Entonces tomar en cuenta eso como una narración, ¿verdad? Como un comentario. Luego, pues esa meditación constante de la pasión de Cristo, ¿verdad? Entonces vemos ahí el hermano Pedro en esa realidad de flagelarse, otras veces cargando una cruz de rodillas en las calles empedradas de la antigua. Era un tema central de su espiritualidad y es parte de la espiritualidad cristiana y es parte del mensaje evangélico también, ¿verdad? El hermano Pedro tenía especial predilección por el Via Crucis como buen hijo de San Francisco, recorriendo con sentido profundamente humano y cristiano las estaciones de la pasión de Cristo. Algunas de las palabras que él mencionaba era, recréate siempre con la cruz de Cristo. Todo el deseo del siervo de Dios ha de ser seguir a Cristo. Este es el verdadero deseo del siervo de Dios. Entonces, pues había puesto esta imagen, pero hay otras, ¿verdad? Donde él está contemplando al Cristo del Calvario, donde iba a visitar a Jesús de la Merced, en la Merced de la Antigua, que ahora está en la Merced de la zona 1, cuando iba a visitar al Cristo que estaba en la iglesia de las Catalinas, ¿verdad? Entonces, toda esta realidad del meditar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, pero más sobre todo el tema de la pasión, que es muy propio de Guatemala, también él lo hereda, ¿verdad? El hecho de que pues esté en las procesiones y demás, no creo que la práctica de ver al hermano Pedro, que salía con varias personas orando y demás, y él iba cargando la cruz a cuestas en las calles empedradas, pues no afectara y no influyera en la espiritualidad guatemalteca, ¿verdad? Porque al final la espiritualidad de un país también es fruto de la espiritualidad de las personas, que, como el hermano Pedro, dan luces y destellos fuertes que nos iluminan o nos orientan a los demás hacia Dios. Luego,
el amor y veneración al Santísimo Sacramento en la Eucaristía. Vemos al hermano Pedro aquí danzando frente a Jesús Eucaristía que viene en procesión, ¿verdad? En la procesión que siempre se realizaba alrededor del parque, ¿verdad? El hermano Pedro también participaba en la antigua Guatemala cuando salía esa procesión y adoraba al Santísimo cuando estaba expuesto, ¿verdad? Y él se extasiaba cuando él estaba ahí. Entonces, incluso en este dibujo, él aparece, agarraba su bastón, ponía su capa como bandera y empezaba a bailar frente a él, pero las personas no lo miraban a él como loco, porque él lo hacía con tal amor y con tan devoción y con tal sentido de adoración, que él realmente adoraba a Dios como el rey David se convertía frente al arca de la alianza, ¿verdad? La Santa Eucaristía fue siempre, pues, un lugar frecuentado con pasión por el hermano Pedro. Él dice en sus biógrafos, ¿verdad? Se abrazaba para con el Augustísimo Sacramento en cualquier parte y en cualquier iglesia que se expusiera a la pública veneración. Se postraba en tierra y casi enajenado de los sentidos contemplaba aquel santísimo misterio y casi olvidando su cuerpo y las cosas humanas se anegaba en aquella inmensidad. También, ¿verdad? Él es el padre espiritual de una orden y por lo mismo recibe dones particulares de Dios. Entonces, que digamos que alguien entra en las últimas moradas, diría Santa Teresa, o en las etapas contemplativas más altas, diría San Juan de la Cruz, donde él entraba en contemplación y se arrobaba ante el misterio de Dios hecho Eucaristía, también nos refleja la profundidad de su vida espiritual, porque él descubre al Dios hecho hombre, al Dios hecho pan, que está en medio de nosotros, que es su rey, y lo venera, y entra en una comunión tal con él que él se arrobaba, ¿verdad? Entonces es parte de cómo él vivía su espiritualidad. Y luego el amor profundo a la Madre de Dios y la devoción al Santo Rosario, ¿verdad? Ahí aparece en la imagen el hermano Pedro en una de las procesiones que se hacía. Él hacía procesiones donde se iba rezando el rosario, ¿verdad? Él seguramente fue miembro, no he encontrado aún datos históricos, pero no dudo de que él hubiese sido miembro de la Cofradía del Rosario que tenía su sede en la iglesia de la Merced. Se habla de que era devoto de la Virgen y se sabe, y era devoto de rezar el rosario. No dudo que hubiera sido miembro de la cofradía y que él promocionaba esta devoción. El hermano Pedro, pues, fue impulsor del rosario y él ahí descubría en la meditación del rosario los misterios de Cristo, la vida de él, ¿verdad? Su humanidad, la cercanía de María, veía en ella a la humilde sierva del Señor. A ella pues siempre encomendó su vida y su obra, desde la la ermita de la Concepción que veíamos en las imágenes cuando hablamos de la vida de él, la Virgen de Candelaria, que era la patrona de Canarias, la patrona, la Virgen de Concepción también en el sentido que es patrona también de los franciscanos, de los terciarios franciscanos. Entonces él también la veneraba mucho. La Virgen del Rosario, que era muy propia de la espiritualidad de Guatemala, ¿verdad? Y de la influencia que había de los dominicos y del rezo del Rosario también. Entonces él siempre pues consideró esto, ¿verdad? Y consideró también a la Virgen María como protectora de todos aquellos y madre de todos aquellos que sufren. De su profundo amor a la Madre de Dios en la devoción a la Inmaculada Concepción, queremos recordar algunas palabras en las que el hermano Pedro pues demuestra singular ternura y amor filial por ella, ¿verdad? Él decía, por ejemplo, alegrémonos hermanos de saltos de corazón alegrémonos hermanos, de saltos el corazón, pues nos enseña la Iglesia la fe en la concepción. Celebremos este día con pureza y devoción, pues nos enseña la Iglesia la fe en la concepción. Incluso, ¿verdad? Él es uno de los cuales, pues, él en la época en que él estaba previo a que se declarara el dogma de la Inmaculada Concepción, porque eso fue 200 años después aproximadamente, él firma con su propia sangre su profunda fe en la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Y era una práctica que tuvieron muchos santos, ¿verdad? En esa época, porque habían también muchas personas que no estaban de acuerdo con la Inmaculada Concepción. Entonces, él fue de los promotores de la devoción a la Inmaculada Concepción y del Rosario. Pues esto es un poco lo que nos puede dejar de la espiritualidad del hermano Pedro, ¿verdad? De su camino espiritual, ¿verdad? Él termina su vida y en su testamento, en una parte dice,
Ofrezco y encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, que la creó y redimió, con el infinito precio de su sangre, muerte y pasión, por cuyos méritos le suplico que tenga misericordia de ella. Pues sabemos, ¿verdad?, de que Él ha dado muestras e indicaciones de que está en la presencia de Dios, que logró esa comunión plena. Seguramente en la tierra lograba comuniones temporales con Él, pero ya en la tierra logró la comunión plena. La comunión plena que también nosotros como cristianos buscamos y esperamos tener tarde o temprano y llegar a la presencia de Dios también, ¿verdad? Entonces, pues, por el día de hoy esto sería todo. Dejamos espacio, ¿verdad? Si tienen preguntas, comentarios también, pues este sería el momento para ellas. No sé si tienen preguntas, observaciones. Profesor, Sí, Minor, fíjese que tengo un comentario. Ayer me pasó algo. cuénteme. Fui a misa a San Francisco Ajá. y luego tenía que compré un ángel antiguo, bonito, pero lo tenía que ir a buscar. Pero antes dije yo, bueno, yo me voy a meter a esta venta de libros, que hay una feria de libro en la plaza, ¿verdad? En la Sí, sí, Sexta Avenida. exacto. Y fui a dar una vuelta, pero mire, era para mí. Me fui a encontrar una colección de libros sobre el hermano Pedro. 11 libros, 11. pero estoy asustado. Todavía no puedo respirar. Yo creo que voy a hacer como una bibliografía para dárselas con la foto del libro para que miren lo que hay, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y mire, solo le voy a mencionar tres por el tiempo, ¿verdad? Claro, claro, claro. El primero que encontré es Venerable Hermano Pedro de San José de Betancur, Vida y Virtudes de Fray Francisco Vázquez de Herrera, Ese es el segundo biógrafo de él. ¿sí? De 1962. Claro, la edición. Sí, 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 Miren el grosor. claro. Un tesoro. Es que yo no sé, imagínense en 14 años y unos autores que han escrito de otras cosas políticas son autores del hermano Pedro también. Sí, exactamente. O Este es, propulsores, ¿verdad? este es buenísimo. Pero aparte, el más antiguo que encontré lo escribió David Vela David Vela. y se llama El hermano Pedro en la vida y en las letras. Es de 1935. Wow, interesante. Mire, Sí. también es grueso. Y Ajá. este señor es egresado a la Universidad de San Carlos y fue uno de los que escribió La Chalana. Entonces, Interesante. está en otras cosas, pero no Claro, dejó de estudiar al hermano Pedro. claro, Faltaría leerlos todos y a ver qué se encuentra. Y este claro. es de otro que fue un gran escritor e intelectual en la época de Manuel Estrada Cabrera. Él Ujú. se llama Máximo Soto Hall Ok. y él escribió El San Francisco de Asís americano, Pedro de San José de Betancourt, es de la Tipografía Nacional 1949. Imagínense. Un tesoro. También, ¿verdad? Sí, 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 sí. me quedé asustado porque estaba la colección armada, cada uno con Completo. su precio respectivo, ¿verdad? Claro, 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 claro. Y es más feria de ellos que de uno, pero yo me los compré todos. Qué Y bueno. está El Pedagogo de la Caridad de Mario Gilberto González, que era cronista de la De la antigua, antigua. Wow. y otros. Aquí están todos los libros, Enhorabuena, enhorabuena. Bueno, y todos también, sobre el hermano Pedro. también véalo desde otra perspectiva también, Minor. El hermano Mm, Pedro, si le permitió eso, es porque algo quiere. no, es por una razón, no en serio. Y se Sí, lo voy a decir de corazón, mire, claro. yo no sé, yo ya estoy mayor, yo no entraría a ninguna orden porque ya soy mayor, Ujú. pero entonces crearía la propia. No sé, como un hermano que ayude, ¿verdad? Algo se puede hacer, Sí. No, se puede. tengo el pueblo. No, y vea, algo que también tiene que tomar en cuenta, Minor, o sea, digamos, el tema de la edad no es un tema que impida, ¿verdad? O sea, depende de usted ya investigando si usted desea entrar a una orden de religiosa, o una congregación y demás, pero si usted decidiera hacer su propio camino, pues también se puede, ¿verdad? También se puede. Entonces, la edad no es un motivo, o sea, hay muchos santos y muchos fundadores que han entrado y personas que han entrado también en las congregaciones en distintas edades, o sea,
la edad no es un impedimento, ¿verdad? Y por último, tal vez para no quitar más tiempo, han oído de Héctor Gaitán, ¿verdad? Que Sí, sí, escribe sí, Las calles donde tú vives, exacto. escribió sobre el hermano Pedro también. Sí, Y él, normalmente. Normalmente o sea, el guatemalteco, tal vez al mexicano se le conoce por guadalupano, ¿verdad? A nosotros los guatemaltecos creo que el hermano Pedro lo tenemos muy arraigado, muy arraigado. Incluso me llamó la atención, ahorita que usted hablaba de esta impresión de Vázquez, de ujú, la biografía, no sé si es la edición que promovió, no, Idígoras fue mucho después, ¿verdad? Porque Idígoras fue uno de los que es la época de Idígora. sí, porque él, de hecho, creo que no sé si fue el cardenal Casariegos o todavía estaba Monseñor Rosell, le pidieron a él de que él apoyara la impresión o la difusión de la historia del hermano Pedro en vistas a su beatificación. Y él, de hecho, sacó la impresión y él dijo que él era devoto del hermano Pedro, a pesar de todo lo que hizo, ¿verdad? Porque tristemente a veces el mal del guatemalteco a nivel de la práctica de vida a veces ha sido nuestro divorcio entre fe y vida, ¿verdad? Ujú. Pero al menos sí aparece en las partes Quiero, iniciales. quiero que le diga algo, está acertadísimo. Está en la orden de impresión por los franciscanos, ¿verdad? De la orden. Ajá, Y aparece, dice el presidente de la República de Guatemala, general e ingeniero Miguel Idígoras Fuentes, mandó imprimir la presente biografía con las siguientes frases que nos honramos en transcribir. Están las frases que son 3 parrafitos y al final dice Miguel Idígoras Fuentes, sí, sí, presidente sí. de Guatemala, 20 de mayo de 1962. Sí, exactamente, sí, llama la atención. De hecho, yo esta semana les voy a ir compartiendo la biografía del padre Lobo, que la conseguí en internet, que estaba en PDF, y también esta de Vázquez, para que todos la tengan en digital, que al menos fueron las que tengo ahorita que hoy logré conseguir. Y pues quedan tareas pendientes más adelante de profundizar también en su encarnación rosal y demás. A mí aquí en San José Pinula ya me están pidiendo un poco que apoyemos con el tema del padre Hermógenes. Ya hablé con uno de los sacerdotes de la parroquia, entonces vamos a ver si también le metemos el diente al tema, ¿verdad? Que vamos descubriendo de que también el padre Hermógenes tuvo sus conflictos con Monseñor Casariego y era amigo del Próspero Penados del barrio, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo. La próxima semana, gracias Minor por el aporte, la próxima semana nos va a acompañar, todavía no me han confirmado si es Fray Francisco de San José o si va a ser el mero superior de los betlemitas aquí en Guatemala, el que nos va a acompañar para hablar ya propiamente de la historia de los betlemitas, ¿verdad? La fundación de ellos y el desarrollo que han tenido, que según he podido ir leyendo de a poquitos, fue muy importante y tuvieron muchos hospitales en muchas partes del mundo. Las betlemitas después siguieron la obra y sigue creciendo. Entonces, pues si no hay más comentarios o observaciones, les agradezco Solo que por su quede para tiempo. el futuro, profe, en un ¿Sí? futuro que podamos, que vayamos a la antigua y que visitemos el área donde estuvo el hermano Pedro y la obra social también que se hace en uno de nuestros viajecitos, podríamos Yo creo que hacer. sería conveniente. Yo Y aquí en ahorita, la capital también. sí, porque también hay mucho de lo de él acá. No lo ofrezco yo al menos no me animo para este año que viene, pero creo que sí vale la pena. O sea, creo que es una tarea pendiente que tenemos de hacer la visita y de ir haciendo el camino del peregrino con él y conociendo y profundizando más sobre él, ¿verdad? Definitivamente. Es tarea pendiente y tenemos que organizarla, me parece. Vale, veo a alguien escribió en el chat. Muy bien, no hay problema. Enhorabuena, vamos a ver entonces para organizar. Ahí estamos viendo que se están apuntando para que se pueda hacer la peregrinación, entonces vamos a ir viendo. Entonces, pues mucho ánimo a todos. La otra semana, pues seguimos ya con el último día de nuestro curso. Con Minor vamos a afinar detalles ya para ver cómo vamos a hacer con el envío del diploma digital de quienes han estado asistiendo a todas las formaciones para que les quede pues su diploma, ¿verdad? Entonces vamos a estar en contacto durante la semana y ahí les estaremos compartiendo. Claro, Heidi, con gusto. Que estén bien todos. Muchas bendiciones.